En este vídeo vamos a resolver los ejercicios que pusimos en el último control. Y el primero de ellos trataba de operaciones combinadas con números enteros. Concretamente pusimos este ejercicio: 3 menos 5 por 2 menos 3 por paréntesis 2 menos 6 dividido entre 3, cierro paréntesis. Recuerda que siempre comenzamos por los paréntesis, y dentro del paréntesis, si hay operaciones combinadas, siempre estarán antes la división y la multiplicación, mucho antes que las sumas y las restas. En nuestro caso concreto, comenzaríamos por colocar el 3, no le hemos hecho nada, hacemos la multiplicación de 5 por 2, y dentro del paréntesis realizamos la división de 6 dividido entre 3, que son 2. Volvemos a colocar el 3, pero antes vean que 2 menos 2 es 0. Si multiplicamos 3 por 0 nos da 0. Luego nos quedaría en realidad la operación como 3 menos 10 menos 0. Del 0 ya nos podemos olvidar, porque sumarlo o restarlo no afecta al resultado final. Ahora bien, 3 menos 10 son menos 7. No debes olvidarlo. Cuando sumo números de distintos signos, siempre los resto y pongo el signo del mayor. En este se trataba de comprobar, aplicando los criterios de divisibilidad, si los números eran divisibles por los que corresponden a la columna. El primero de todos es evidente, que no es divisible entre 2 porque no acaba en cifra par. El segundo, cualquier número acabado en 0 o en 5 sería divisible entre 5. Y con este tercero, lo que vamos a hacer para saber si es divisible entre 3 es sumar todas sus cifras. Y si sumamos todas sus cifras, obtenemos que el resultado de sumar 9 más 8 más 3 más 7 más 0 más 0 más 3 más 4 es 34, que no es divisible entre 3, y por tanto el número no es divisible entre 3. Para saber si un número es divisible entre 6, tendrá que serlo entre 3 y entre 2. Ya lo es entre 2 porque termina en cifra par. Lógicamente, para saber si es divisible entre 3, volvemos a sumar todas sus cifras. 7 más 8 más 3 más 3 más 7 más 6 más 5 y más 0. El resultado de esa operación resulta ser 39, que es un múltiplo de 3. Por tanto, al serlo de 3 y de 2 ese número es divisible entre 6. Para saber si un número es divisible entre 4, solo tenemos que fijarnos en sus dos últimas cifras. Si esas dos últimas cifras son divisibles entre 4, todo el número es divisible entre 4. 28 entre 4 nos da 7, por tanto es verdadero, es divisible entre 4. Y un número será divisible entre 11 cuando al sumar sus cifras pares y las impares aparte y restarlas entre ellas nos dé un múltiplo de 11. Y ese es el caso del último número. Descomponer factorialmente un número es bien sencillo. Trazamos una vertical y comenzamos a hacer divisiones sucesivas. 180 entre 2 me da 90, entre 2 me daría 45, es divisible entre 3 me da 15, vuelve a ser divisible entre 3 me da 5, divido entre 5 y acabo con un 1. Por tanto, el número 180 también se puede escribir expresado en forma de descomposición factorial como 2 elevado al cuadrado por 3 elevado al cuadrado y por 5. Bueno, ya hemos realizado la descomposición factorial de este número y además vamos a aprovecharlo para el siguiente ejercicio. En el siguiente, de lo que se trata es de calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de dos números, concretamente de 180, del que ya tenemos su descomposición factorial, y del número 260. Hacemos la descomposición factorial de 260, dividirlo entre 2 me da 130, entre 2 me daría 65, no es divisible entre 3, luego dividimos entre 5 porque acaba en 5, nos da 13. Tenemos que recordar que 13 es un número primo y en consecuencia el número 260 se puede expresar como 2 elevado al cuadrado por 5 y por 13. Ahora se trataría de calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de estos dos números. Para el mínimo tenemos que recordar que hemos de coger los factores comunes y no comunes que tengan el mayor exponente posible. Luego, el mínimo común múltiplo debemos expresarlo de esta forma, entre paréntesis los dos números, 180
260 sería igual a el 2 se repite y el mayor exponente que tiene es el cuadrado, luego será 2 elevado al cuadrado. El 3 no se repite y su exponente es 3 elevado al cuadrado. El 5 se repite, solo tiene un exponente, el 5, y el 13, que también es un factor no común. Si realizamos la multiplicación de estos números, eso lo hacemos unos aparte, nos daría 2340. Y para el cálculo del máximo común divisor, recordar que solo podemos tomar aquellos factores que sean comunes, y en este caso del exponente más pequeño que tenga. Aquí solo hay dos números que se repiten, el 2 y el 5, y da la casualidad de que tienen el mismo exponente en ambas descomposiciones factoriales. Luego, el máximo común divisor sería 2 elevado al cuadrado por 5. En este caso, el máximo común divisor, si realizamos la multiplicación, nos da 20. Ahora vamos a calcular todos los divisores de 160. Para eso, comenzamos por hacer la descomposición factorial. 160 entre 2 me daría 80, entre 2 me da 40, entre 2, 20, entre 2 me daría 10, entre 2 me daría 5 y entre 5 me da 1. Contamos el número de 2 que tenemos y expresamos la descomposición factorial. 160 sería lo mismo que 2 elevado a la quinta, porque se repite 5 veces, multiplicado por 5. Nosotros lo que vamos a hacer es tomar el factor de mayor exponente y desarrollarlo desde 0 hasta el exponente en que se encuentra. Es decir, calculamos 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4 y 2 elevado a 5. Calculamos esos números. 2 elevado a 0 sabemos que es 1. 2 elevado al cuadrado 4, 2 elevado al cubo 8, 2 elevado a la cuarta 16 y 2 elevado a la quinta 32. Trazamos una línea y multiplicamos por el siguiente factor que aparece en la descomposición, que es el 5. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 4, 20, por 8, 40, por 16, 80 y por 32, 160. Con lo cual hemos acabado con todos los divisores del número 160. Otra cosa distinta es cuando nos piden no que calculemos todos los divisores, sino sencillamente el número de divisores. La operación es incluso más sencilla, descomponemos factorialmente. Lo vamos a hacer con 250. Dividido entre 2 me da 125, entre 5 me daría 25, entre 5 me vuelve a dar 5 y entre 5 a 1. La descomposición factorial de este número, por tanto, es 2 elevado a 1 por 5 elevado al cubo. Lo que vamos a hacer es sumarle a los exponentes la unidad. En el caso de 2 sería 1 más 1, que son 2, y en el caso de 3, 3 más 1, que son 4. Pues esos números que acabamos de obtener los multiplicamos entre ellos. El número de divisores de 250 tendría que ser, y vamos a hacerlo utilizando paréntesis, 1 más 1, el exponente más 1, multiplicado por 3 más 1, también entre paréntesis, 2 por 4, que son 8. Por tanto, este número tiene 8 divisores. En el siguiente tenemos un problema. El abuelo de Ana toma unas pastillas para el corazón cada 8 horas y otras para la circulación cada 12 horas. Acaba de tomar ambas pastillas y desea saber dentro de cuántas horas volverá a tomarlas juntas. Recuerda que aquí lo importante es leer detenidamente el problema, distinguir cuáles son los datos importantes y buscar una relación entre ellas. Las pastillas las toma cada 8 horas y cada 12 horas. Luego, la siguiente que ves que tomará las primeras pastillas será a las 16 horas y la siguiente a las 24 horas. Es evidente que estamos trabajando con múltiplos de esos números, de 8 y de 12. Luego, lo que podemos hacer es calcular el mínimo común múltiplo, porque se trata de ver cuál es el múltiplo más pequeño que será la primera vez que coincida. Luego, si calculamos el mínimo común múltiplo de 2 elevado al cubo y de 2 elevado al cuadrado por 3, evidentemente nos va a dar
2 elevado al cubo por 3, comunes y no comunes de mayor exponente. Luego volverá a tomar las pastillas juntas a las 24 horas. El siguiente ejercicio es aún más sencillo. Se trata de expresar en forma de descomposición polinómica un número. Y eso es expresarlo como una suma de productos por potencias de 10. Sabemos que ese 5, si solo cuenta las cifras que tiene delante, es lo mismo que escribir 5 por 10 elevado a la quinta. El 0 ocupa 10 elevado a la cuarta. El 8 son las unidades de millar, por tanto son 8 por 10 elevado al cubo. El 7 son las centenas, luego será 7 por 10 elevado al cuadrado. El 4 serán las decenas, luego será 4 por 10. Y el último de todos será el 4. Podríamos haber puesto por 10 elevado a 0, pero no es necesario. ¿Te fijas que son todos potencias de 10? Pues lo mismo vamos a hacer con el siguiente número. Recuerda, si queremos ubicar el 9, lo que vamos a hacer es contar cuántas cifras tiene delante. 1, 2, 3 cifras. Luego será 9 por 10 elevado al cubo. Más 7, que ocupa el lugar de las centenas, tiene 2 cifras por delante. 7 por 10 elevado al cuadrado. El 4 ocupa el lugar de las decenas, luego será 4 por 10. Y 5, que podríamos poner 5 por 10 elevado a 0, que recuerda que es 1, pero que no es necesario. Otro problema. En este caso se trata de recortar una cartulina que mide 16 por 12 y queremos hacerlo en forma de cuadrados lo más grande posible. Pero claro, recortar equivale a dividir. Luego es como si yo, ahora lo estoy haciendo un poco a voleo, trazo unas líneas para que veas que lo que estoy haciendo es dividiendo esa cartulina en partes. Luego se trata de encontrar un divisor, y ese divisor tiene que ser lo más grande posible, porque eso es lo que nos dice el problema, que los cuadrados tienen que ser lo más grande posible. Luego hemos de encontrar un divisor, y un divisor que divida tanto a 16 como a 12 y que sea el más grande posible. Por tanto, estamos hablando del máximo común divisor. Es el número más grande que puede dividir a 2 al mismo tiempo. Para eso hacemos la descomposición factorial de 16 y la de 12. Y el máximo común divisor, en este caso, será coger los comunes de menor exponente. Luego eso sería coger tan solo un 2, que es el único que se repite, y el de más pequeño exponente es al cuadrado. Luego es 2 elevado a 4. Al cuadrado, perdón. ¿Qué significa eso? Que, en definitiva, cada cuadradito debe medir 4 por 4. Y 6 entre 4 me daría 4. 12 entre 4 me daría 3. Luego estoy dividiendo de tal forma que me quedan 3 por 4 partes. Y 3 por 4 son 12. Luego el número de cuadrados que puedo obtener de esta manera serían 12 cuadrados. 12 cuadrados de 4 centímetros por 4 centímetros. Y el siguiente es más sencillo. ¿Recuerdas las potencias? Cuando teníamos un producto de potencias de la misma base, ¿qué se hacía con los exponentes? Pues sumarlos, ¿no? Pues vamos a sumarlo. 3 y 5, 8, 8 y 7, 15. Luego lo que obtenemos es 2 elevado a la 15. Este era el último ejercicio. Si te fijas es muy sencillo, solo hay que recordar las operaciones o las fórmulas que seguíamos para operar con potencia. 2 elevado al cubo dividido entre
2 elevado a la quinta. Aquí con lo que tenemos que tener cuidado es con el signo, porque vamos a restarle a 3, le vamos a restar 5. Luego 3 menos 5, restamos y se queda con el signo del mayor. 3 menos 5 sería, por tanto, menos 2. Luego 2 elevado al cubo dividido entre 2 elevado a la quinta es 2 elevado a menos 2. Y cuando tenemos una potencia de potencias, que era el último ejercicio que nos ponían, lo que tenemos que hacer es multiplicar los exponentes. Ahí tenemos además una potencia de potencia, la resolvemos, y luego un producto por 2 elevado a la quinta. Vamos a hacerlo despacito. 9 y 5 son 14, luego me queda 2 elevado a 14. Y esto es todo.